Doctor, cuando usted desee, puede iniciar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Entiendo que estamos en un diplomado o diplomatura, corríjanme si me equivoco, si utilizo alguna expresión inapropiada, de Derecho Penal. Y lo que vamos a ver un poquito hoy son teorías de la pena. Uno de los temas que a mí como litigante, la verdad, me parece más... No quiero poner un calificativo, pero es un tema que se usa bastante poco, ¿no? Para litigar, pero lo tienen que saber porque suele ser un buen salvavidas ya cuando no queda otra cosa más que alegar, y entonces nos ponemos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el sentido de castigar a la persona que estamos defendiendo? Realmente el, el- 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 el sesgo que va a tener esta exposición, esta clase, el nombre que le quieran poner, va a estar vinculado con el ejercicio de la defensa, ¿no? Porque es mayormente lo que hago. Entonces me es muy difícil ver el derecho penal desde un ángulo distinto, desde un ángulo acusatorio o desde un ángulo neutral, como podría ser el del juzgador. Estar más vinculado con el ejercicio de la defensa. Bueno, ya adentrándonos un poco en las teorías de la pena, ¿no? La discusión es una discusión que sin duda trasciende el ámbito de la dogmática penal, el ámbito del derecho penal, el ámbito del derecho procesal penal, se vincula un poquito con la criminología, pero es una discusión casi fundamentalmente de filosofía jurídica. A ver, para explicarlo más o menos, ustedes deben saber que el derecho penal de fondo es fundamentalmente aquellas normas que se establecen para proteger bienes jurídicos, o lo que se puede hacer o no se puede hacer en la sociedad, las reglas de la sociedad. Yo adhiero un poquito más a la teoría de los roles de Jacobs, y entonces creo que la, el fin del derecho penal, de fondo, es proteger expectativas de comportamiento, no bienes jurídicos, porque, como bien dice Jacobs, si el derecho penal regula la conducta de las personas y los vínculos entre las personas, bueno, sería un poquito contradictorio que proteja bienes jurídicos. Pero bueno, al margen de eso, después tenemos el derecho procesal penal, que fundamentalmente es cómo hacemos para, una vez verificada una infracción a la norma penal, aplicar la sanción. La criminología, que estudia fundamentalmente cómo se va formando el delito, y la teoría de la pena, que están todos los manuales en parte general, en la parte dogmática, pero es algo distinto. La teoría de la pena es una cuestión de filosofía jurídica y de por qué y para qué se castiga. En este sentido, a ver, yo creo que la discusión, yo me enrolo en una forma de pensar un poco más vinculada con el derecho anglosajón, en el sentido de que creo que hay que ser más prácticos en la aplicación del derecho, y eso sin duda va a llevar a mejores resultados, y me parece que la razón fundamental, empezando un poco por el final, ¿no? Empezando por una reflexión final mía, ahora vamos a ver todas las teorías de la pena y demás, pero yo creo que la razón fundamental por la cual se castiga es porque no puede no castigarse, porque la otra alternativa es ser indiferentes ante el cumplimiento o el incumplimiento de la norma, y me parece como un poco reñida con la lógica, que ya vamos a ver también, incluso hasta podría tener una explicación contractualista, que es una de las teorías de la pena que vamos a ver hoy, pero en principio parece un poco reñido con la lógica, que hagamos lo que hagamos, tenemos la misma consecuencia, o la misma ausencia de consecuencia. Con lo cual, para mí es una cuestión básica, una cuestión de sentido común, una cuestión de que no se puede obrar de otra manera. Es decir, digamos, la solución, no existe otra solución más de castigar. No podemos ver en qué medida castigar, que es una cosa diferente, que ya eso ya no está, para mí, vinculado con las teorías de la pena, sino que se encuentra más vinculado con el derecho de ejecución penal. Pero yo creo que se castiga porque es imposible o poco recomendable proceder de otro modo. Y no hay formas alternativas de proceder. Eso, castigamos o no castigamos, no hay otra forma alternativa. Bueno, por uno dirán, bueno, sí, se podría proceder como, por ejemplo, en el derecho germánico, donde fundamentalmente, cuando hay un conflicto, en lugar del Estado apropiarse
del conflicto, fundamentalmente se juntaban los dos líderes de cada tribu y se ponían de acuerdo en cómo reparar ese conflicto. Pero ahí entramos en un ámbito más propio del derecho civil, me parece, que del derecho penal, y si de reparar se va a tratar, el derecho penal pierde sentido, porque para mí el derecho penal no tiene ningún fin reparatorio, el fin es eminentemente retributivo, no tiene ningún fin reparatorio, al menos de la víctima. Y digo víctima, no alegada víctima, sino ya víctima después de una sentencia condenatoria. Bueno, yendo un poquito a lo que es la teoría de las penas, tenemos lo básico, el concepto básico de teorías de la pena, en donde fundamentalmente se dividen en dos grandes teorías, en tres grandes bloques, por llamarlo de algún modo: las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías eclécticas, mixtas o de la unión. Donde las teorías absolutas fundamentalmente dicen que la pena es castigo, y así tiene que ser. Las teorías relativas dicen que la pena no es un castigo, que en realidad se busca un fin ulterior. Y las teorías mixtas toman un poquito de las dos y dicen que es un castigo que tiene que ser, o mejor dicho, que tiene un fin ulterior, pero que es, en la búsqueda de ese fin no se puede exceder de la medida del injusto, se dice, al momento de sancionar. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque previo a estas cuestiones, si bien en esencia la división siempre, tripartita siempre está en teorías absolutas, teorías relativas, teorías eclécticas, mixtas o de la unión, se han pasado por diferentes formas de concebir la aplicación de la pena. Vamos a ver al final un poquito esta nueva concepción que parece haber ahora con esta moda de los movimientos libertarios, de la derecha. A ver, y corriente ideológica en la que me enrolo, ¿no? O sea, la derecha, no los libertarios, pero yo soy una persona que tiene una filosofía política bastante de derecha, pero ahora ha aparecido estas nuevas teorías de Gary Becker, donde se dice que, en realidad no sé si es tanto una teoría de la pena lo de Gary Becker, y se vincula un poquito más con una cuestión que hasta criminológica, le diría, pero toca un poquito la teoría de la pena, y es algo novedoso, que está bueno verlo para no repetir siempre lo mismo, donde fundamentalmente lo que algunos dicen que Gary Becker dice, porque pobre Gary Becker le pasa como a Zaffaroni, que Zaffaroni, todos dicen que Zaffaroni dice, y Zaffaroni ni por cerca dicen lo que muchos le atribuyen. Con Gary Becker pasa un poquito lo mismo. Muchos dicen, bueno, Gary Becker habla de subirle el costo al delincuente, y si uno le sube el costo al delincuente, entonces el delincuente se ve desmotivado a delinquir. Lo que a cualquier penalista nos suena como una idea bastante absurda, y que Gary Becker reconoce desde su punto de vista que es absurda. En realidad Gary Becker no dice eso, y no solo que no dice eso, sino que aparte su trabajo, que se llama Crimen y Castigo, la única finalidad que tiene no es disminuir la delincuencia, sino, lo dice al principio, aparte de su trabajo, dice, la única finalidad es determinar cuántos recursos y cuánto castigo se debería usar para hacer cumplir diferentes tipos de legislación. Es un análisis completamente económico, que tiene algunos visos de derecho penal que puede ser interesante ver. Pero bueno, vamos un poquito entonces a repasar la historia de las teorías de la pena. Bueno, como le decía, tenemos la división tripartita: teorías absolutas, relativas, teorías mixtas o eclécticas. Dentro de las teorías absolutas, las teorías absolutas son las que consideran la pena como un fin en sí mismo, como algo que necesariamente es consecuencia del delito, y que no hay una ultra finalidad. No, es eso, es aplicar la pena en respuesta a la infracción de la norma. Lo que pasa es que dentro de las teorías absolutas tenemos teorías absolutas que consideran al delito como algo reparable, y tenemos teorías absolutas que consideran al delito como algo irreparable. Ustedes, como hemos conversado recién, seguramente estarán diciendo, bueno, si el delito es algo reparable, entonces la pena sería
resarcitoria y por tanto más vinculada con el derecho civil. Bueno, no, porque en realidad las teorías absolutas, que tengamos en cuenta que son teorías de la pena que aparecen casi en el medioevo, después aparece Beccaria con el iluminismo de forma posterior, pero Beccaria tampoco es muy distinto a esto, o sea, más allá que la pena en Beccaria se vincula con el dolor corporal, o sea, no me quiero adelantar, pero fundamentalmente las penas en el medioevo no diferenciaban derecho, moral y religión, y se vinculaban con una suerte de expiación, mientras que Beccaria ya la pena se vincula con el dolor corporal. Y se le atribuye a ese dolor corporal una suerte de, si se quiere, prevención general positiva, que ya vamos a ver qué es. Supongo que, yo no sé si acá son todos abogados, pero si son abogados supongo que lo deben saber lo que es la prevención general positiva, si no lo vamos a ver. De hecho, una de las personas que se lo suele llamar el Beccaria del Río de la Plata es Juan Manuel de Rosas, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde también tenía una política criminal bastante vinculada con la aplicación del dolor corporal a través de la mazorca, ¿no? Que era una suerte de ejército privado que tenía, que no es nada muy loco, porque en Argentina, para los que no saben una parte de la historia argentina, fundamentalmente en Argentina nosotros llamamos colonia. La colonia en un momento dice no tenemos más nada que ver con España, nos independizamos, pero desde la independencia argentina hasta digamos, la organización del Estado como nación, sucede una etapa bastante amplia, que va más o menos de 1820 a 1853-60, que se llama la etapa de las guerras intestinas, donde fundamentalmente había diferentes hombres terratenientes poderosos que se enfrentaban entre sí para imponer su forma de gobierno, siendo los más conocidos Juan Manuel de Rodas en la provincia de Buenos Aires, su archienemigo Justo José Urquiza en la provincia de Entre Ríos, y después había algunos de menor entidad en otras provincias, pero el Chacho Peñalosa, etcétera, pero todos estos dos fueron los fundamentales. De hecho, la nación argentina se termina de organizar después de la batalla de Caseros, donde se enfrentan Rosas y Urquiza. Urquiza lo vence a Rosas, algunos dicen que con mercenarios ingleses y franceses, pero bueno, ahí es donde se organiza la nación argentina de forma bastante paradójica, porque adopta una organización federal y pone un sistema de gobierno federal cuando que esto es historia de Argentina que no tiene mucho que ver con teorías de la pena, salvo por la cuestión de que a Rosas le llamaban el Beccaria del Río de la Plata. Entonces le decía, hay dos tipos de teorías absolutas, las teorías que sostienen que el delito es reparable, pero aquellas que sostienen que es irreparable. En este sentido, las teorías que sostienen que el delito es reparable, básicamente lo que decían es que, bueno, justamente esto que les habla de esta suerte de expiación, que el dolor de la pena hace purificar la voluntad inmoral que llevó a delinquir al sujeto activo, se le llamaría en dogmática penal. Y es muy importante que en realidad, y vamos a ver porque es muy importante, porque después el positivismo lo niega, el positivismo criminológico, que tiene influencia en la teoría de la pena, lo niega. Lo que las teorías absolutas que consideraban el delito algo reparable, lo que buscaban modificar era la voluntad de delinquir. No se consideraba el delito malo como algo malo en sí mismo, sino la voluntad de delinquir era aquello sobre lo cual las teorías absolutas de la pena querían avanzar. Después de esto, aparece, por supuesto, en la teoría de la pena, Kant. Kant y Hegel son dos autores que uno vinculado más con la moral, otro vinculado más con el derecho. Kant, por supuesto, con la moral, Hegel con el derecho. Kant lo que sostenía, bajo su teoría de que todo hombre es un fin en sí mismo, es que la pena no puede tener, moralmente hablando, la pena no puede tener una finalidad distinta que la redención de algún modo, perdón, no la redención, el castigo al sujeto, que la pena no puede tener una finalidad distinta o una finalidad de ejemplificar, porque eso iría contra la idea del sujeto como fin en sí mismo.
Entonces, lo que sostiene Kant fundamentalmente es una suerte de ojo por ojo, una suerte de ley del talión. Es que el mal solo se puede retribuir con mal. Y que eso es lo justo y que por tanto corresponde castigar en ese sentido, independientemente de fines ulteriores. Por otro lado, aparece Hegel, y Hegel dice, bueno, a ver, en realidad todos lo deben conocer, que Hegel dice, bueno, el delito es la negación del derecho. La pena es la negación del delito, por tanto, la negación de la negación es la afirmación del derecho, que la pena es la afirmación del derecho. Hegel tiene una postura un poquito más amplia en este sentido, y lo que dice es, a ver, el derecho es en realidad, es una realidad innegable. Dice, entonces, cuando el delincuente, o sea, el derecho es la realidad, dice Hegel. Entonces, cuando el delincuente va contra el derecho, se encuentra con la pena, que es la afirmación de la realidad. Lo que demuestra lo inconsecuente, incoherente e irreal de la conducta del delincuente y por tanto de la negación del derecho. Entonces, al ser el derecho innegable, la consecuencia necesaria y la demostración de esa innegabilidad es la pena. Porque ven que es un poquito más profundo que una cuestión matemática de que la pena es que si el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito, entonces la negación de la negación es la afirmación. Es un poquito más profundo. Y en realidad Hegel, desde mi punto de vista, peca de idealista, porque en términos reales hay algo que Hegel no tiene en cuenta, que probablemente no pudiera ser advertido con facilidad en la época y en el contexto que él escribió, pero que fundamentalmente tiene que ver con el error judicial. Tiene que ver con el error, esto ya es derecho procesal, pero tiene que ver con el error judicial, tiene que ver con esta cuestión de que puede haber, que el derecho efectivamente no es algo innegable, porque tanto hay delitos impunes como hay castigos inmerecidos. Con lo cual el derecho es algo bastante negable, fundamentalmente como todo aquello construido por el hombre. Después, esto es más o menos un resumen o un pantallazo de las teorías absolutas de la pena. Fundamentalmente, las teorías absolutas de la pena, reitero, lo que dicen es la pena es castigo, ese castigo es necesario y ese castigo debe estar presente. Y me parece, sinceramente, a la fecha, al día de hoy, la teoría más consistente, porque han pasado 700 años de historia, a ver, 700, estoy diciendo un poco exagerado, no un poco exagerado, estoy diciendo, bien, 500 años de historia, y nos han demostrado que a la pena le seguimos llamando pena. Y la utilización de la palabra tiene una etimología. La pena, el concepto de pena conlleva castigo. Entonces, todo lo que ha pasado de ahí para adelante, en mi opinión, es hipocresía. Es querer justificar algo que no necesita justificación. Es una suerte de hipocresía para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más al final en ese sentido, pero para mí, en mi opinión, la pena es castigo. La pena es castigo, y la pena tiene que ser castigo, y tenemos que dejarnos de robar, por lo menos en Latinoamérica, con esto de que la pena es para resocializar y que en realidad, porque primero, acá la pena no resocializa a nadie. En Argentina no resocializa a nadie, las tasas de reincidencia son altísimas y en otros países de Latinoamérica no tengo información de primera mano, pero la información que tengo es que no es algo distinto. Y de hecho en el mundo es así, el único lugar que es un poquito distinto es en el norte de Europa, pero son países completamente diferentes. Pero antes de vomitar mis conclusiones propias del ejercicio profesional, vamos a las teorías relativas. Bueno, la teoría relativa sostiene que la pena es un medio para conseguir un fin. La pena no es un fin en sí mismo, es un mecanismo que se utiliza para una ultra finalidad, y en este sentido, el primer fin que va a conseguir, como una suerte de metafin, es la seguridad social. La seguridad social la entendía como la seguridad de los componentes de la sociedad, ¿no? No como la seguridad social de las jubilaciones, que es algo completamente distinto. En este sentido, la primera teoría relativa que aparece, basada en las ideas de Rousseau, es la vinculada con el contractualismo. La teoría contractualista, fundamentalmente, lo que sostiene es que, bueno, que cuando uno ingresa al contrato social, lo hace sabiendo que muchas veces
para defender la vida, para defender los bienes jurídicos, para defender las expectativas de comportamiento, es necesario sacrificar otras expectativas de comportamiento. Uno ingresa a ese contrato social con la expectativa también de que el grupo lo defienda a uno. Ahora también reconoce la posibilidad de que sea uno el que represente una amenaza para otro del grupo y el grupo va a volverse contra quien ingresa al contrato social. Se vincula mucho, como decíamos, con las teorías de Rousseau, y la finalidad que se le encuentra acá a la pena es la protección social. Una finalidad que hoy por hoy, ya no sé hoy por hoy hasta qué punto, ¿no? Pero 10 años atrás era una finalidad bastante reñida con conceptos de derecho penal liberal, porque justamente el derecho penal liberal lo que es prioriza al individuo sobre el todo. Hoy ya con esta aparición de colectivos, con esta aparición de la ideología de género, podemos ver que pareciera que en algunos casos la pena tiene una finalidad de proteger a un colectivo respecto de un sujeto, o sí, digo bien, a un colectivo respecto de un sujeto, y se empieza a desdibujar un poquito el concepto de individuo, porque podemos advertir que continuamente se habla de minorías, que se califican de minorías, de colectivos, que se califican delitos por ir en contra de determinado colectivo. Entonces, pareciera que esas teorías contractualistas de la pena empiezan a tomar una nueva vitalidad. Por otro lado, empieza a aparecer de la mano de Feuerbach, no, perdón, Feuerbach viene después. Previo a Feuerbach, aparecen las teorías del escarmiento, que no es prevención general negativa. La finalidad de la teoría del escarmiento es la supresión del delito. Entonces, fundamentalmente lo que sostienen es que a través de la aplicación de una pena, lo que se busca es disuadir de la comisión de un nuevo delito. Lo que no explica esa teoría es de qué modo. Después Feuerbach, a través de la teoría de la prevención general negativa, lo precisa un poquito. Pero en realidad estas teorías revelan de algún modo una suerte de círculo vicioso en la aplicación de la pena, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si se aplica un castigo y luego de ese castigo se vuelve a cometer un delito? Entonces pareciera que ese castigo fue insuficiente para evitar la comisión de un nuevo delito, con lo cual el próximo castigo, por una cuestión lógica, si la pena tiene la finalidad de evitar el delito, debería ser más grave. Entonces la pregunta es qué ocurre cuando empezamos a matar gente y se siguen cometiendo delitos. Digo, ¿cuál sería el castigo más grave que seguiría? Casi como consecuencia necesaria de esto, aparece Feuerbach, o Feuerbach, sería como se pronuncia en alemán, pero Feuerbach le decimos la mayoría de los hispanohablantes, con la teoría de la prevención mediante coacción psíquica, que no es ni más ni menos que la teoría de la prevención general negativa, que todos conocemos. Fundamentalmente lo que dice es que la aplicación de la pena existe para disuadir psicológicamente, y acá la diferencia con la anterior, disuadir psicológicamente a otros de delinquir. El fin de la pena ya no es evitar el delito, es prevenir el delito. Entonces, en todo caso, si no se logra prevenir, bueno, tal vez hay otras cosas que ajustar, no la pena en sí mismo. Ahora bien, hay una crítica que se le hace a Feuerbach, que es bueno que entonces, si la finalidad de la pena es prevenir el delito, son críticas, por supuesto, en el plano de las ideas, ¿no? Porque de estas cosas, en términos prácticos, parecían tener bastante poca relevancia, pero en términos teóricos son cosas interesantes, al menos de discutir, porque ¿qué le dicen a Feuerbach? Le dicen, bueno, pero si tu finalidad es prevenir el delito, entonces la ocurrencia de un hecho delictivo, la infracción a la norma, la verificación de una conducta típica antijurídica culpable y punible,
no es sin más condición legitimante de la aplicación de la pena. También es condición legitimante de la aplicación de la pena prever la posibilidad de que ocurra un nuevo delito. Y no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, ¿no? Yo no sé si la modalidad del curso es que los que están escuchando participen, o si tienen absolutamente vedada la participación, o si hay un vacío legal al respecto. Si es que hay Cuando un vacío tienen legal, dudas, van a preguntar, doctor. No se preocupe. ¿cómo? Cuando tienen dudas, ellos preguntan. Ah, eso te iba a decir. Bueno, entonces hay una norma positiva que lo establece, pero yo lo que les digo es que cuando me quieren interrumpir, paran, me interrumpen y lo vemos. Pero fundamentalmente yo creo que es bastante entendible. O sea, el cuestionamiento es saber si vos no podés, si es absolutamente imposible que se cometa un nuevo delito, entonces la aplicación de la pena no tendría sentido, porque la aplicación de la pena es para prevenir la comisión de un nuevo delito, con lo cual la verificación de una existencia de un delito no es per se condición legitimante para cometer un nuevo delito. Desde un punto de vista de la litigación y del día a día, a mí me parece una postura a la cual se le podría sacar provecho, un provecho bastante estilo manotazo de ahogado, porque no pareciera ser algo muy eficiente lo que voy a decir, pero podría llegar a ser planteado ya cuando no queda otra. Quiero ser muy enfático en que podría llegar a ser planteado cuando no hay otra alternativa, y cuando la alternativa a que esto que les voy a decir es la condena directa. Entonces plantear, bueno, la teoría de la prevención general negativa está prácticamente dejada de lado. El consenso hoy es que la teoría de la pena que más se adecúa a los estándares actuales es la prevención general positiva. Fundamentalmente, resocializar al sujeto que está siendo objeto, si es que un sujeto puede ser objeto, pero resocializar al sujeto que está siendo objeto de proceso penal. Entonces, en esa lógica, si el objetivo es que este sujeto no vuelva a delinquir, lo que tiene que tener medianamente probado el Estado, ante esto ya está hecho procesal penal, ¿no? Pero es un tema interesante, lo que tiene que tener medianamente probado el Estado, la Fiscalía, a través de su acusación, es que efectivamente la posibilidad de que vuelva a delinquir. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué sentido tiene la aplicación de una pena si no hay posibilidad de que vuelva a delinquir? Hay jurisprudencia de esto. Tendré que buscar el fallo, por algún lado lo debo tener acá cerca, pero ocurrió un caso de narcotráfico, donde había sido imputada una persona por comercialización de estupefacientes, y el proceso duró tanto que en el medio la persona estaba en libertad, estaba escarcelado, raro, pero estaba escarcelado. Bueno, y en el medio se casó, creo que se recibió, formó una familia, tenía hijos y demás. Entonces, si bien la pena mínima del delito en Argentina es desde 4 años, y va de 4 a 16, aplicaron una teoría que es la teoría de la perforación del mínimo, y dijeron, bueno, en realidad no tiene ni mucho sentido institucionalizar a esta persona. Es decir, meterla en un penal, porque la verdad que parecería que está como que ya está, como que no hay posibilidad de cometer un nuevo delito. Entonces, ¿para qué lo vamos a meter en un penal? Y le aplicaron una pena de 2 años en suspenso, es decir, no fue preso, tiene una pena. Y fíjense la hipocresía de la cual les hablaba, que la pena es castigo, y la pena se aplica. ¿Por qué se aplica la pena? Y porque no podemos no aplicar pena, porque no podemos ser indiferentes ante el incumplimiento de las normas. Esa es la explicación, porque si no, este hecho no debería haber sido penado. No es que debería haber sido una pena de 2 años. No, si está, si el motivo, si el fundamento de la aplicación de la pena es la resocialización, en las teorías de la prevención general positiva, perdón, prevención especial positiva, me salté, ¿no? Pero bueno, ahora volvemos. Si el motivo de la aplicación, si el fundamento de la aplicación de la pena es la resocialización, y la misma sentencia está reconociendo que ya fue resocializado, que ya está, que no tiene sentido, y aplica una teoría extraña de la perforación del mínimo, no apliques pena. Tenés lo que hay que tener, y sacó un fallo diciendo como la aplicación de la pena es inconstitucional. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que a los jueces les parece injusto. A mí la verdad que también me parece injusto que una persona que infringió una norma no reciba sanción alguna por X motivo. Entonces, eso nos conduce, y alguien me puede acusar de hacer una falacia naturalista, es decir, de los hechos pretender deducir normas generales o pretender deducir ideas. Pero a ver, eso nos conduce a la necesaria consecuencia de que la pena es castigo.
y que puede tener algunas finalidades inmediatas, pero que esencialmente y fundamentalmente y en lo inmediato y principalmente es castigo. Pareciera derivarse eso de los hechos. Pero bueno, volviendo a Feuerbach, decíamos que lo que le criticaban es, bueno, si vos querés prevenir delitos con la pena, entonces, además de la existencia de un delito, tiene que estar acreditada la posibilidad de que haya otro delito, porque si no, es completamente inmoral aplicar una pena. O sea, la pena tiene que actuar sobre el futuro del delincuente, sobre el futuro delincuente, influyendo en su ánimo. Y acá, esto es la razón por la cual es prevención general, porque influye sobre el ánimo del futuro delincuente en general, en abstracto, lo cual también podría ser objeto de quejas y críticas de los ciudadanos de bien, porque a esta teoría se le puede hacer una crítica, bueno, pero si la pena tiene que si la prevención general negativa tiene que influir sobre el futuro delincuente, y la prevención general negativa va dirigida a la sociedad en general, a que la sociedad advierta. Eso conlleva, perdón, que la sociedad advierta que el delito es castigado. Eso conlleva una afirmación bastante cara, que decir que todos somos delincuentes en potencia. Conlleva la afirmación de decir, bueno, si la pena tiene que influir sobre el futuro delincuente y a su vez la pena va dirigida a la sociedad en general, estamos afirmando que la sociedad en general entonces son todos potenciales delincuentes. Lo cual también choca un poco con la teoría o el principio de confianza de Jacobs. Parecería que la circunstancia, digamos, de convalidar esta teoría de la pena, parecería entonces que no se podría utilizar como excluyente de la imputación objetiva del principio de confianza y decir, bueno, yo confío en que todos van a obrar conforme derecho. A ver, breve repaso que es el principio de confianza. El principio de confianza dice, mirá, si yo voy a 60 manejando por una avenida y veo el semáforo en verde y veo una persona parada en la esquina, yo paso. ¿Por qué? Porque confío que él no va a infringir la norma y se va a cruzar con el semáforo en rojo. Entonces, si eso ocurriera, mi incremento del riesgo no me puede ser imputado objetivamente en el resultado de mi conducta porque yo obré en base al principio de confianza. Bueno, acá pareciera que si todos somos unos potenciales delincuentes, ese principio de confianza como que no regiría. Y si el principio de confianza no rige, la sociedad no se puede manejar, porque la sociedad funciona fundamentalmente basada en el principio de confianza. Yo voy caminando por la calle y estoy confiando en el que viene manejando, no sé si realidad me va a entrar con el auto. Entonces parecería como que, más allá de la aplicación práctica de la teoría, pareciera que como que se da de bruces con otros principios que rigen el derecho penal en general. Después de esto, después de la teoría de la prevención general negativa de Feuerbach, aparece Binding, no Bailing. Binding lo que sostiene es que lo critica a Feuerbach y dice, bueno, pero momentito también, porque si la pena funciona como disuasión y la disuasión no funciona, entonces debería responder el legislador, porque fue el que utilizó un método que es ineficiente para los fines que quiere conseguir. Y a partir de ahí aparece la prevención especial, ¿no? Venía digo bien, por Binding, y fundamentalmente lo que dice es que una vez que el delito ocurrió, la pena debe obstruir la energía criminal allí donde ocurrió, en el delincuente. Y en este sentido hay dos posturas, al menos de la prevención general positiva. La correccionalista, que es la que todos conocemos, que la pena deja de ser un fin y su objeto pasa a ser mejorar al sujeto que delinquió. Mi postura es que esto es una mentira, que eso no existe. Que a lo sumo
puede ser un beneficio agregado. Mi experiencia en el ámbito del derecho penal es que los sujetos que delinquieron, muchos mejoran en el servicio penitenciario, pero no salen sujetos con pensamiento crítico, muchos, perdón, muchos. La minoría mejora. La buena mayoría sigue en la misma, pero la minoría mejora, pero no es que salen sujetos modificados mentalmente con capacidad de pensar, de discernir entre el bien y el mal, no. Salen simplemente sujetos fabricados en serie, con un altísimo temor reverencial y con un altísimo temor a la autoridad, y entonces con una gran cuota de represión. No salen con respeto y aprecio por la norma. Salen con miedo por la norma y por la autoridad. Lo cual uno podría decir, bueno, a ver, mientras no vuelvan a delinquir, me parece bárbaro. Sí, el problema es que esa gran cuota de represión en algún momento puede surgir por algún lado. De hecho, usted o uno de ustedes cuando va a un penal, no sé si alguna vez fueron, pero no sé cómo serán en Perú, pero en Argentina, el 90% de presos va caminando con las manos en la espalda mirando para abajo. Lo cual, reitero, no sé si, no digo que esté bien o que esté mal, digo que el que sale de ahí precisamente no es que sale un sujeto con pensamiento crítico, libre de albedrío y capacidad para motivarse por la norma y decir no voy a infringir las normas porque corresponde que sea así, sino que sale un sujeto infundido de miedo que dice, bueno, no tiene capacidad de pensar, de producir y de ser mejor para la sociedad. Tiene capacidad simplemente de no infringir normas. Es como un perro con un bozal, en el cual no es que ese perro mañana va a servir de lazarillo a un ciego y lo va a poder guiar para que cruce la calle. No, simplemente no muerde. Y no muerde porque la última vez que mordió le partieron un palo en la cabeza. Pero no es que haya mejorado en sí como persona. Y la otra teoría de la prevención especial es la positivista, la cual fundamentalmente sostiene algo así como que la justificación de la pena no está en el hecho, está en la peligrosidad del delincuente. Cuestión completamente descartada. Sabemos que la peligrosidad no se castiga. Entonces, ¿cómo puede estar la justificación de la pena en la peligrosidad del delincuente si la peligrosidad no se castiga? Pero hay una sorpresa en todo esto. Porque, previo a decir la sorpresa, les tengo que decir que esta corriente considera la pena como un tratamiento que se le hace al penado. La corriente positivista, por supuesto, que viene de la mano de Lombroso, Garúfalo, etc. Entonces, bueno, parte de una base, parte de la base de la ausencia del libre albedrío. Y tenemos de vuelta problemas de dogmática, porque si hay ausencia del libre albedrío, si hay ausencia de capacidad de motivarse por la norma, tenemos un problema con la configuración del delito. Estaríamos en un injusto penal, habría una acción típica antijurídica, pero no culpable por no haber podido el sujeto activo obrar de otra manera. Entonces ahí tenemos un primer problema. Problema que la teoría de la prevención especial positiva, positivista, lo soluciona de un plumazo. No hay ninguna diferencia entre una pena y una medida de seguridad. Que es un poquito bastante coherente eso, porque, bueno, no es tan coherente, porque en realidad sí hay una diferencia bastante sensible entre ambos tipos de pena. ¿Cuál es la sorpresa? Que la ley 24660 de ejecución penal argentina habla de la pena como tratamiento penitenciario. Con lo cual, ya podrán ver que en Argentina tenemos como un sistema un poco particular de derecho. Tenemos una constitución copiada de la Constitución de Estados Unidos, que establece un sistema de juicio por jurados para terminar el juicio criminal, pero a la vez tenemos un sistema europeo continental de sanción de leyes, con lo cual el precedente tiene un peso, digamos, orientativo, pero no crea derechos, se crean el derecho a través del Congreso. Tenemos también, dentro de ese sistema que tendría que tener un juicio por jurados, un recurso de casación, traído de Francia, que era un recurso legislativo, pero en Argentina lo hicimos un recurso judicial, y que como en realidad el concepto de recurso de casación, esto es la revisión del derecho, para unificarlo, no encuadraba
con los estándares de la Corte Interamericana y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en lo atinente al derecho al recurso, bueno, mediante la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana, se convirtió en un recurso distinto, que es un recurso de hecho y prueba, con lo cual, como verán, en Argentina tenemos un avión, que hay 2 remos que le salen por la ventana para que pueda andar, y en lugar de tener turbinas, tiene un grupo de personas soplando para impulsarlo. O sea, tenemos vehiculizamos el derecho a través de mecanismos bastante contradictorios entre sí. Aún así, podría funcionar bastante peor. Después de lo que acabo de contar, mientras siga hablando, iba reflexionando y digo, la verdad que funciona bastante bien para ser el engendro mutante en el que hemos convertido. Entonces digo, volviendo a las teorías de la pena, digo, ¿cómo podemos hablar de que tenemos delito, que en unas etapas analizamos las posibilidades del sujeto activo de motivarse por la norma y que tenemos una pena como tal, con fin socializador, pero a la vez de hablar de tratamiento penitenciario? La verdad que es algo bastante absurdo. Pero bueno, es Argentina. Ahora bien, por último tenemos las teorías mixtas. Ustedes dicen, bueno, ¿qué son las teorías mixtas? ¿Qué tienen las teorías mixtas de novedoso respecto de las teorías utilitaristas de la pena? Bueno, pues, vienen a agregar un poco de sentido común las teorías mixtas. ¿Por qué? Porque ustedes adviertan que en las teorías utilitaristas de la pena se dice cuál es el fin de la pena, pero no se dice cuál es el límite de la pena. O sea, bueno, el fin de la pena es resocializar. Vamos a agarrar a esta persona que es una escoria social y vamos a convertirlo en alguien útil para la sociedad. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cuánto tiempo nos tomamos? Ahí responde esa pregunta. La respuesta a priori parecía ser, bueno, nos tomamos el tiempo que demande tomarse. A ver, si para tener una enfermedad nos tomamos el tiempo que demande curarse, entonces no veo por qué debería ser distinto para curar al delincuente. Y bueno, podría ser distinto porque fundamentalmente el delincuente está privado de su libertad, al menos de su libertad ambulatoria, y restringido en el resto de sus libertades. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomamos? Bueno, ahí es donde las teorías absolutas de la pena tienen algún tipo de sentido, y como sostiene Roxin, bueno, no puede, digamos, la pena, el tratamiento, el nombre que le quieran poner, no puede exceder la medida del injusto. Es decir, debemos encontrar una proporción entre la infracción cometida y el tiempo de restricción de libertad que se le aplica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la medida del injusto? ¿Cuánto tiempo de restricción de libertad corresponde a alguien que amenaza? ¿Cuánto a alguien que roba? ¿Y cuánto a alguien que mata? La respuesta a eso es que es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al tiempo que se le dé a los delitos más graves. Es decir, mi opinión es que para fijar penas se toma el delito más grave y a partir del delito más grave se le aplica la pena que se le quiera aplicar, caprichosamente, la verdad que les diría, porque no hay un parámetro para aplicarle pena a un homicidio, que me parece el delito más grave. No hay un parámetro. Entonces, ¿qué parámetro tomamos? Bueno, podemos tomar el parámetro kantiano-taliónico de pena de muerte, que pareciera hoy un poquito reñido con las ideologías, o no las ideologías, con las corrientes de pensamiento más modernas. Entonces, bueno, si no es pena de muerte, ¿qué es? Bueno, vamos a suponer Argentina. Bueno, Argentina hoy tiene pena perpetua, perpetua que no salís de la cárcel. Tiene pena perpetua el homicidio agravado. Pero bueno, vamos por pena perpetua, bueno, de ahí para abajo, la medida del injusto va dependiendo que sea proporcional. Acá, por ejemplo, tenemos absurdos, como por ejemplo que un homicidio simple, es decir, matar a otra persona dolosamente, pero sin ningún agravante, tiene una pena que va de 8 a 25 años, y portar un arma, una 9 milímetros, una 11-25, 45, un Magnum 357, llevarlo en la cintura sin permiso, ir caminando por la calle, no hacer que nada más que eso, tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses y una máxima de 8 años y 6 meses. Entonces, en ciertos supuestos, el legislador argentino parece que le resulta más grave portar un arma que matar a otro, lo cual es absurdo, es ridículo, y por supuesto que esa pena supera en mucho la medida del injusto. En su extremo máximo lo supera, porque tiene 8 años y 6 meses por la sola circunstancia de llevar un arma en la cintura, y si mata a otro podría recibir 8. Lo cual parece un poquito llamativo. El ridículo máximo se produce en los delitos vinculados con armas
en que la aportación del arma tiene de 3 años y 6 meses a 8 años y 6 meses, pero el abuso de ese arma, es decir, dispararle a una persona sin herirla con el arma, tiene una pena de 1 a 4. Es decir, que yo puedo recibir, es bastante probable que reciba más pena por portar un arma que por dispararle a esa persona, a una persona sin herirla. Alguien me podría decir, bueno, no, porque en realidad si vos le disparás a una persona sin herirla, portaste el arma y recibís ambas penas por concurso real. Es decir, tendrías el mínimo de 3 años y 6 meses y la suma de los máximos, o por concurso material de norma. Bueno, mi opinión, esto es dogmática, es parte especial, pero es pertinente. Mi opinión es que no hay un concurso, no puede haber nunca una concurrencia material en un delito de abuso de armas, porque el delito de abuso de armas presupone llevar el arma para utilizarla, con lo cual en el quantum punitivo de entre 1 y 4 está contemplada la posibilidad de llevar ese arma. Alguien me dirá, no, bueno, pero también puede estar llevando un arma que tiene permiso para portar. Bueno, ahí le daremos 1, entonces. Y si no tenía permiso para portar, le daremos 4. O sea, de ahí la escala penal. Pero bueno, son los absurdos que tiene el derecho argentino y se vinculaban con la medida del injusto, ¿no? Esto, cuando decíamos que, bueno, las teorías mixtas dicen, bueno, utilicemos la pena para resocializar, pero el único límite que tenemos ante eso es que la sanción, la restricción que se le aplica, no supere la medida del injusto. Bueno, y por último, como les decía, está este muchacho Gary Becker, que es un premio Nobel de Economía, que apareció hace poco y que se le quiere dar una entidad superlativa, pero bueno, yo entiendo que, primero que Gary Becker, como cualquier persona seria que haya estudiado un poco el delito, llega a la conclusión de que el delito no es un fenómeno monocausal, es decir, no hay una sola cosa que provoque el delito, sino que es un fenómeno multicausal, y antes, por ejemplo, de sostener, que creo que le quiero encontrar la cita exacta, claro, antes de sostener que que aumentarle los costos al delincuente a través de una amenaza penal más severa le podría reducir el delito, dice cosas como que un aumento de los ingresos disponibles en actividades legales o un aumento de la observancia de la ley, debido, por ejemplo, a la educación, reducirían el incentivo para entrar en actividades ilegales y reducirían el número de delitos. Es decir, porque acá en Argentina hay una moda, esto es una moda política, esto no es una moda académica, no es una moda jurídica, pero es una moda política, de echar la culpa de todo a Zaffaroni y traer continuamente a nuevos ejemplos que dicen, bueno, no, esto es la contra Zaffaroni. No, bueno, acá sostiene lo mismo, por ejemplo, que Zaffaroni, que el delito es un fenómeno multicausal, eso cualquier persona que lo estudie se va a dar cuenta. De hecho, cualquier persona que vaya, acá en Argentina es muy común que roben teléfonos. Uno no puede ir con un iPhone 14 por la calle porque se lo roban. Si va con el teléfono a la mano, se lo roban. Bueno, a mí me sorprendió cuando estuve en el Reino Unido que no había arrebatos, no había ningún robo de este tipo y no hay policía. Ustedes caminan por lo menos por Edimburgo o por Glasgow y no hay policía, no se ve la policía. Y bueno, ¿cómo nos están robando teléfono a trochimoche? Bueno, después me di cuenta, porque cualquier persona tenía un iPhone 14, podía ser desde los empleados de limpieza municipales hasta altos ejecutivos andan con el mismo aparato. Entonces, bueno, ahí vemos claramente que en realidad el delito tiene un componente también extra penal. Por otro lado, entiendo que este señor Gary Becker tiene algunos vicios en el análisis que él hace, porque, por ejemplo, en primer lugar, él dice que se busca una teoría general que abarque robos y asaltos, así como evasión impositiva, lavado de dinero. Y ahí se está analizando diferentes tipos de delitos, diferentes tipos de delincuentes que tienen diferentes tipos de motivaciones. No piense de la misma manera un ladrón que una persona que va de impuestos. Y esto se vincula con otra cosa que dice Gary Becker, que él sostiene que en realidad su análisis parte de la teoría económica de la elección. Y que en la teoría económica de la elección dice que una persona siempre va a elegir hacer aquello que le reporte un mayor beneficio. Y que el delincuente delinque porque no encuentra otra actividad que le reporte un mayor beneficio que delinquir. De ahí que algunos deducen que lo que está diciendo, bueno, si le subimos el costo al delito, el delito para. Bueno, primero que eso no lo dijo Gary Becker, lo sostuvo primero Beccaria,
o César de Guanacaza, pero al revés, Beccaria lo sostiene justamente para medir la gravedad del injusto. Y Beccaria que dice, mirá, no podemos penar con la misma pena delitos que tienen un grado de injusto diferente, porque el delincuente no va a encontrar razón para no cometer el más grave si le reporta una mayor utilidad, si tiene la misma pena. Caso típico, vamos a suponer que todos los delitos tengan pena de muerte, para hacerlo bien claro. Mañana un ladrón ingresa a robar a un supermercado, como está cercado por la policía, toma rehenes y si es necesario los mata a todos. ¿Por qué? Porque, a ver, le reporta una mayor utilidad que entregarse a la policía, porque de todas formas ya tiene pena de muerte. Entonces, más allá de que no es un hallazgo novedoso, al menos en toda su extensión, de Gary Becker, hay una cuestión que él no tiene en cuenta, que muchas veces el delincuente no elige, la teoría de la elección no aplica al delincuente, no aplica al delito, pero con esto no quiero victimizar, ni mucho menos a las personas que se dedican a la industria delictiva. No digo que no elijan, muchos no eligen porque realmente no tienen posibilidades más que salir a robar, pero hay otros que no eligen en qué sentido, hay otros que sí porque tenían posibilidades más que salir a robar, pero se dedicaron al delito, se hicieron profesionales del delito. Entonces, llega un momento de su desarrollo vital que ya no tienen posibilidad de volver sobre sus pasos e iniciar de vuelta, como yo no la tengo de volver sobre mis pasos sobre ser abogado. Yo hoy no podría decidir ser ingeniero agrónomo, por ejemplo, o ser arquitecto. No, yo soy abogado. Si me suben los costos de la abogacía, deberé subir los honorarios, deberé ver, o moriré de hambre, veré de qué manera vivo, pero digamos, hoy me resulta muy difícil reencauzar mi vida. Bueno, lo mismo ocurre con el delincuente y por eso no se le puede aplicar de forma directa la teoría de la elección. Otra cosa que no tiene en cuenta también es, por ejemplo, que él afirma que cuanto más se gasta en personal judicial, policía y equipo especializado, más fácil es descubrir delitos. Acá hay un poco de fe bastante fundamentalista en el sistema judicial, porque está descartando el error judicial y está descartando el delito endogámico, es decir, el delito que se comete cuando se aplica la ley. Me refiero lícitamente a la corrupción. Es decir, hay casos, es sabido, que hay casos de corrupción judicial. Entonces digo, bueno, ¿qué ocurre si gastamos más plata en un sistema judicial que tiene un error? Para cerrar, que tiene un error, perdón, que tiene un error, que se fagocita a sí mismo, que delinque al momento de aplicar la ley. Para cerrar entonces, ¿qué les tiene que quedar? Breve resumen, las teorías de la pena es una discusión filosófica, no es una discusión de dogmática penal. Y lo que se preguntan es por qué y para qué aplicamos pena. Dentro de esa teoría, dentro de las teorías de la pena hay dos grandes ramas. Las teorías absolutas, tres grandes ramas. Siempre no sé por qué me olvido de la ecléctica. Teorías absolutas, relativas y eclécticas. Las absolutas, la pena es un fin en sí mismo. El objetivo que tienen es sancionar y retribuir porque así lo merece el delincuente. Las relativas, la pena es un medio para conseguir algo, ya sea o que los demás lo tomen como ejemplo que está siendo castigado y no delincan, o modificar a esa persona en su comportamiento y que no vuelva a delinquir. Las teorías eclécticas o teorías mixtas toman un poquito las dos y dicen, bueno, vamos a aplicar la pena para resocializar a esta persona, para que no vuelva a delinquir, pero a su vez vamos a tener un límite que es no pasarnos de tiempo en cuanto a la duración del tratamiento penitenciario. Por mi parte, y para cerrar, yo creo que la pena es castigo. Esto de que la pena es resocialización es un invento que en todo caso le da más poder al Estado para castigarte, encerrarte y decirte, mirá que lo hago por vos, que lo hago por tu bien. La pena es castigo, por eso se llama pena, si no se llamaría de otra forma, no se llamaría pena, tendría otro nombre, nadie va a un cumpleaños y le dicen, bueno, bienvenidos a la pena. No, dicen bienvenidos a la fiesta, entonces la pena no se llamaría pena. Y la realidad es que yo creo, muy en el fondo, que el único efecto que tiene la pena es un efecto disuasivo en la comisión de nuevos delitos. Realmente es un poquito contradictorio con lo que dije antes en cuanto a que la sociedad se hace al principio de confianza, pero creo que la pena no es que va dirigida a nuevo, no es que va dirigida a la sociedad considerando a todos potenciales delincuentes, y por eso solo el principio de confianza, pero va dirigida a la sociedad diciendo, muchachos, el que quiere delinquir, tengan en cuenta que le va a pasar esto. El que no quiere delinquir, bueno, no hay ningún problema, omite este mensaje. Es como cuando uno recibe
un correo electrónico que dice, tiene que pagar la tarjeta de crédito y si ya la pagó, omite este mensaje. Para mí esa es la única función y finalidad que tiene la pena, lo demuestra la experiencia histórica. Cualquier otra finalidad que se le quiere dar a la fecha, no surtió ningún efecto. Eso fue todo, espero que les haya servido y si tienen alguna duda, porque estaban todos muy callados, si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, los escucho y espero poder evacuársela. Doctor, muchas gracias. Bastante claro. Bastante claro. Veo que en Argentina pasa lo mismo que en Perú con la ley. Sí, yo creo que en toda Latinoamérica pasa lo mismo. La ley es algo que acá en Argentina ya ha pasado a ser una sugerencia, casi como los 10 mandamientos, algo, un lugar por donde ir, que a veces hay cosas que no quedan muy claras y bueno, y se aplica, se lo define a través del método de los 5 dígitos oscilantes, que es más o menos, ¿no? Vemos de qué manera lo arreglamos. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te mando un saludo.